Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Mi querido Escorpio, dime si tú tienes esa percepción como que alguien te toca, pero en el lado derecho, como aquí en tu brazo, en tu hombro, o sientes posiblemente, Escorpio, que tú me dices, Richard, a veces siento como que alguien está en casa que me acompaña. He visto la imagen de una mujer muy mayor, pero o es tu abuela, que puede ser el caso, o puede ser de repente tu bisabuela también por la vestimenta. Una persona que utilizaba algún tipo de gorra o pañuelo, pero con blondas. Muy mayor, mayor de 70 años, diría yo. Mayor de 70 años. La carita lo tenía así como muy rellenito. No tenía la cara delgada, no, la cara rellenito, los pómulos bien llenitos. Tenía esta mujer su rostro, mi querido Escorpio. No sé por qué siento un Acuario muy fuerte, el signo de Acuario. El otro mensaje, Escorpio, he visto como que tú fueras un ser de luz que está disfrutando del día, del atardecer, en un lugar donde hay mucha vegetación, muchas flores y animales. Pero aparecen como unos bastos, más que bastos, como unas flechas que atraviesan tu cuerpo. ¿Qué me dan a entender esto? Es como que tú me dijeras, Richard, yo quiero ser buena persona, yo no quiero estar en conflictos ni en líos, pero ellos provocan. Parece como que estás lidiando con una persona que no te deja en paz o que saca lo peor de ustedes, Escorpio. Parece como que hay un personaje que te hace entrar lo que es en confianza y luego termina decepcionándote, Escorpio. Vamos a ver signos que más me dicen. Tú quieres cambiar, tú quieres ser una persona renovado, renovada, una persona de paz, pero ellos te provocan, Escorpio. Vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario, Virgo, Géminis, Piscis o Acuario otra vez Virgo, cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver.
Siento, Escorpio, que tú quieres paz, pero hay una persona que siempre provoca. Hay una persona que a lo mejor te manda indirectas o hace comentarios para que tú pues reacciones de una forma negativa o no te suelta. La letra K, la letra T, la letra G, la letra W o M. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Si tú te das cuenta, Escorpio, aquí hay un animal que está solo. Es como un cuervo, ¿no? Ese tronco está unido con alambres con púas. Es como que hubiera pasado un gran incendio. Pero sin embargo, este cuervo es como que estuviera llamando a su manada, por decirlo así. Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes en estos momentos es como que todo el mundo te diera la espalda. Como que todo el mundo se aleja de ti. Y sobre todo, en el momento en el cual tú más necesitas de ellos. Parece que algunos de ustedes están pasando por una separación. Algunos de ustedes quizás han terminado un trabajo o tienes algún tipo de problema relacionado con la economía o con los sentimientos. Antes que pasara esto, mi querido Escorpio, todo el mundo estaba en tu entorno, todo el mundo era tu amigo, tu amiga, todo el mundo estaba contigo, Escorpio. Pero ahora que tú estás en esta situación, parece como que nadie te conoce. ¿Por qué? Si te das cuenta, este tronco está roto, solo está unido con cables con púas, y este cuervo está herido, Escorpio. Tú estás intentando salir adelante, posiblemente con tu familia, con los tuyos, con tus hijos. Tú estás intentando recuperar tu estabilidad económica, pero estás solo y sola en esta batalla. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver, Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la Torre. Vale. Siento, mi querido Escorpio, que en algún momento tú dices, ¿cuándo se va a acabar este infierno? ¿Cuándo las cosas van a ser diferentes? Parece como que cuando tú intentas hacer algo para rescatarte, cuando tú intentas hacer las cosas bien, como que siempre sucede algo. Como que me dice Richard, parece como que estuviera mi vida maldito, como que estuvieras cargando una maldición, o a veces piensas lo peor, ¿no? Como daño, brujería, etcétera, etcétera. Vale. Mi querido Escorpio, mira, por lo que yo veo con esta primera carta, muchos de ustedes están saliendo o se están recuperando de una decepción, de un engaño, una separación, inclusive problemas económicos. Como que te cuesta confiar en los demás. Entonces, cuando uno tiene un problema en su vida, de cualquier aspecto, y tú no haces algo para cambiar esa energía, esto es un efecto dominó. Por eso que las cosas se retrasan en tu vida. Por eso que se bloquean las cosas. Automáticamente cuando tú tengas una discusión, una separación o un problema que te ha impactado, que te ha causado días de estrés o semanas o meses de estrés, es importante que tú te hagas una limpia. O simplemente si tú tienes un árbol cerca, abraza ese árbol con las manos abiertas, sin guantes, para que hagas la descarga a tierra, Escorpio. Parece como que tú estás acumulando mucha mala energía. Y esto está afectando lo que es a tu futuro. Pero es cierto que quizás tú esperabas más de alguien o de un grupo de personas, Escorpio. Pero siento que en estos momentos muchos de ustedes están remando solos y solas. Vamos acá más cartas.
Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, voy a poner esto aquí. Aquí hay un personaje que da la espalda a muchas personas que parece que se estuvieran recuperando, como si hubiera una pandemia. Detrás hay pirámides. Vale. En estos momentos, o quizás días anteriores o meses anteriores, es como que tú hubieras hecho una promesa. Como que tú hubieras dicho, perfecto, ahora simplemente me dan la espalda, ahora simplemente ya no me conocen, pues yo también voy a actuar igual. Algunos de ustedes, mi querido Escorpio, posiblemente esas personas, o más adelante lo vas a ver, esas personas que te dieron la espalda, que no estuvieron contigo en ese momento que más tú necesitabas de ellos, van a pagar karma, o ya están pagando karma, Escorpio. Veo, mi querido Escorpio, que tú es como que tu corazón se hubiera vuelto como una piedra. No porque tú seas mala persona, simplemente porque es como esa frase que dicen, diente por diente, ojo por ojo. No es mi problema, Richard. Lo que le está pasando a ellos en este momento no es mi problema. Ya no tengo nada que ver con ellos, ni como amistad, ni como pareja, nada. Lo están pasando mal. Yo soy testigo que algo está pasando en sus vidas, pero sinceramente no me importa. Esta carta, mi querido Escorpio, no es que te esté sentenciando como una persona fría o rencoroso o rencorosa, simplemente que tú, pues, no quieres complicarte la vida. Tampoco quieres malgastar tiempo valioso de tu vida en personas, pues, que cuando tú estás en un mal momento simplemente se hacen las vistas gordas. Entonces, no te sientas mal si tú no quieres intervenir, tampoco desees el mal, seguro que no es así, no deseas el mal a nadie, pero tampoco quieres complicarte la vida. Parece como que hay un grupo de ellos que te pide como un consejo o se acerca a ustedes, pero tú ya no confías, Escorpio. Tampoco quieres complicarte, ¿vale? Debajo tengo lo que es la carta del 3 de espadas. Como dice mi madre, mi abuela, en esta historia la confianza se ha terminado. Ya no hay confianza, ya no hay respeto en esta relación, en esta comunicación. Se ha perdido todo, al menos por el momento. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está encima de un bisonte o un toro, ¿no? Este personaje mira para adelante. Este personaje es como que en estos momentos se rescata de un gran infierno, Escorpio. Vale. Es una carta de fuerza. Si tú en estos momentos me dices, Richard, en estos momentos, si tú me vieras, no me reconoces. Estoy con la moral por los suelos, estoy triste, hasta yo mismo me doy pena, siento que no puedo rescatarme, lo intento pero no puedo. Esta carta te dice, mi querido Escorpio, tienes que empezar a visualizar a futuro. Ve creando con tu mente cómo te gustaría que fuera tu futuro, Escorpio. Esta carta te recuerda que tú tienes fuerza, que tú tienes poder, que tú vas a poder salir de ese infierno, de ese problema que estás viviendo y que en estos momentos sientes que has tocado fondo y no puedes más. Te estás subestimando, Escorpio. Esta carta te dice que tú vas a poder, que tú tienes la fuerza, la valentía, el valor para salir adelante. Muy pronto, Escorpio, muy pronto saldrás de este infierno. Y posiblemente puede ser que las personas que te van a ayudar a salir de este infierno pueden ser personas del elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente un Tauro,
pero también puede ser cualquier otro signo. Aquí, con esta carta del caballero de pentáculos, el caballero de oro, se aproxima una buena racha de dinero, ¿vale? Y esto va a pasar ya. Va a ser muy pronto que te llega un dinero extra. Si en estos momentos me dice Richard, no tengo ni para pagar el agua, te viene lo que es un dinero extra. Este dinero extra que te viene no es de tu entorno. Puede ser de una persona que está en el extranjero, puede ser de una persona que quizás está en otro estado. No convive contigo continuamente, pero te viene un dinero extra. Vamos a ver una fecha aproximada. ¿Cuándo te viene ese dinero extra, Escorpio? Porque siento que muchos de ustedes en estos momentos lo necesitas. Y luego vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio. Vale. Dice, 3 días, 3 semanas o 3 meses dentro de ese rango, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Es una respuesta general. Concéntrate, voy a sacar 2 grupos y tú vas a preguntar lo que quieras. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, Géminis, cariño. Puede ser que estás lidiando con un Leo o con un Géminis. Mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio. Vamos a ver. Veo un matrimonio. Estoy viendo una pareja que está entrando lo que es a un altar. Veo un matrimonio. Se aproxima un matrimonio para ustedes, Escorpio. Dice, señales. El número 75 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Señales. Mira. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí, en primer lugar, hay una mano que tiene como un ojo. Hay muchos animales. Hay un jaguar, veo también que hay como un cóndor, luego también veo lo que es búhos, números, símbolos, etcétera, etcétera, ¿vale? Inclusive al fondo, curiosamente, si tú eres observador o observadora, te vas a dar cuenta, aunque no es muy mayor, hay 2 rostros de una mujer que tiene una pañueleta. Mira, fíjate bien. Aquí, ¿ves? Y aquí también. De una mujer que tiene pañueleta en la cabeza. ¿Qué habíamos visto al principio con el cuenco tibetano? Una mujer mayor, te dije. Aquí veo que no supera los 50 años, pero ya te está dando señales. La pañueleta, que parecía que tenía como blondas. ¿Qué te había dicho al principio de la lectura con el cuenco tibetano? Escorpio, mira. Creas o no creas, hay una persona que ya no está en este plano terrenal, un ser espiritual, perdón, pero que hay un lazo entre ustedes. Puede ser madre, puede ser abuelos, abuelas, o puede ser de repente tus ancestros. Esa energía está presente ahora con ustedes. Esa energía te va a ayudar, porque muchos de ustedes recuerden que están solos y están solas. Muchos de ustedes te cuesta confiar en los demás. Has perdido la confianza, has perdido la fe, pero esto no es el final. ¿Te acuerdas que te he dicho que tú sientes que alguien te toca en el lado derecho? No sé por qué siento que te quieren advertir de algo.
Cuando ustedes sueñen con un familiar, con cualquier persona que ya no está en este plano terrenal, este personaje quiere protegerte de algo, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, haz caso de las señales, porque parece que el universo quiere decirte algo. Voy a sacar una carta para tener lo que es una idea, qué es lo que te quiere decir el universo. ¿Vale? Un momento. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te quiere decir el universo, Escorpio? ¿Qué es lo que te quiere decir el universo? ¿Cuál es el mensaje que te quiere entregar el universo? Que Dios y el universo me ayude. El nombre de María, la inicial E, no sé qué tiene que ver para ti. Esta carta. Muy bien. Vamos a ver. La carta del Rey de Copas, cariño, representa compromiso, representa amor verdadero, representa una persona que sabe lo que quiere, Escorpio. Si tú de repente, tu talón de Aquiles, tu problema está relacionado porque hay una persona que no se aclara con sus sentimientos, esta persona va a cambiar sus energías. Por eso que yo he visto un matrimonio. Hay un personaje, mi querido Escorpio, que se decide por ti. Hay un personaje que va a estar contigo a tu costado, apoyándote. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, en el transcurso de los días, o ya te está pasando, existe una persona que se entrega a ti de una forma incondicional. Ya sea para que tengan una historia de amor o simplemente como un buen amigo, un familiar, pero se entrega a ti de una forma incondicional. O si tú tienes dudas que una persona ha cambiado, esta carta te dice que ese personaje es otro, es otra, que su energía es positiva. Otra carta. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Hay una persona, mi querido Escorpio, que le da igual esperar el tiempo que sea necesario. A lo mejor esta persona ya te habló de sus sentimientos, o esta persona te ha insinuado algo, y tú de repente le has dicho de que todavía no estás preparado, preparada para una relación. Y esta persona de repente te ha contestado que va a esperar el tiempo que sea necesario. Parece como que este hombre o esta mujer quiere reconquistarte o quiere ganarse tu corazón por las buenas. Creo que aquí la persona que a lo mejor pone límites eres tú. Y es normal. Es normal porque muchos de ustedes confiaron en su momento, pero se han quedado solos, solas, como que todo el mundo te dio la espalda. Te has recuperado, te estás recuperando y empieza a llegar lo bueno. Como una persona que va a esperar el tiempo que sea necesario y lo hace por amor, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, tiempo al tiempo, porque muy pronto tú vas a ser feliz. Vamos a ver las características. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Algunos de ustedes están sintiendo lo que es una conexión con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. A pesar que me dice As de Bastos, siento que también puede ser un Virgo. Muchos de vosotros están lidiando con un personaje que se cuida su aspecto físico. Una persona que le gusta estar bien arreglado, bien arreglada, mi querido Escorpio. Vamos a ver. La carta del 3 de Copas. Te viene un encuentro con viejas amistades. Y también dentro de ese encuentro de viejas amistades, veo un triángulo amoroso. Veo que ese triángulo amoroso o esa persona que a ti te interesa puede ser alguien de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis, pero especialmente un Cáncer. Piel blanca, cabello negro, castaño, rubio, también puede ser de rasgos mulatos. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje en la espalda. La carta de la estrella.
que representa lo que es el signo de Piscis, pero también representa distancia o una persona que no es de tu misma nacionalidad o está en la distancia también. Esta persona puede ser de elemento agua, Piscis, pero también puede ser Cáncer o otro Escorpio, ¿vale? Siento que entre ustedes hay una conexión de hace años. Y parece como que el amor ha ido creciendo más y más y más entre ustedes, mi querido Escorpio. La carta del 4 de espadas, muchos de ellos posiblemente como que en algún momento puede ser que tanto tú o la otra persona no apostaron por esta relación, pero sin embargo hay algo que les une a pesar de la distancia, mi querido Escorpio. Encuentros de almas, de llamas gemelas o una persona por destino que quizá de repente tú creías que jamás iba a suceder algo serio entre vosotros dos, pero que, como dice en esa frase, el roce hace el cariño. Bendiciones, mi querido Escorpio. Haz caso de las señales. Siento que tu mundo va a cambiar. No todo está perdido. A veces nos tiene que pasar cosas difíciles, cosas malas, para darnos cuenta quiénes deberían continuar en nuestra línea, deberían continuar en nuestra vida. Sé que esto causa decepción, pero mejor sacarse la venda de los ojos que vivir siempre engañado. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo y sé feliz.